¿Qué pasa, accionistas? Estamos aquí en nuestro canal de YouTube Componiendo Capital. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de inflación. La inflación es un tema que está muy de moda, sobre todo en los últimos años, a partir de 2021, que venimos sufriendo, pues básicamente inflaciones sostenidamente más altas de lo que estábamos acostumbrados. A raíz de la subida de inflación vinieron la subida de tipos de interés, que también pues volvimos a tipos de interés que bastante más altos de lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a tenerles pues muy bajos. Y bueno, ahora es un tema que se sigue pues básicamente dato a dato y que está todo el rato en la actualidad bursátil con las esperadas bajadas de inflación para ver si hay bajadas de tipos y todo este tema que todos de sobra conocéis. Cabe decir, pues algo que supongo que todo el mundo que anda por aquí ya sabe, que es que la inflación es el peor enemigo de los ahorradores, esas personas que tienen su patrimonio depositado en euros, o bueno, euros, libras, dólares o cualquier otra divisa. Y bueno, como veremos en el gráfico, pues incluso quizá para divisas que sean pues más débiles que estas tres que acabo de mencionar, pues este fenómeno es todavía más grave. Pues para estas personas que tienen eso, pues sus ahorros, su patrimonio depositado en divisa, en una cuenta de banco, pues es su mayor enemigo, porque básicamente año a año pues va limando y limando su poder adquisitivo, de tal manera pues que parece que pasa un año, dos, tres, tal, y no ha pasado nada, pero cuando lo miramos en periodos largos, poder adquisitivo que tenía esa cantidad fija de dinero, porque el número de dinero queda siempre fijo en la cuenta bancaria, pero realmente el poder adquisitivo pues baja significativamente. La inflación también es algo importante para los inversores, ya que con nuestras inversiones como mínimo pues deberíamos buscar obtener pues un retorno superior al de la inflación para intentar preservarnos de la pérdida de poder adquisitivo del patrimonio, pues eso que vamos consiguiendo e ir acumulando poco a poco. Hoy vamos a ver los datos de inflación a través del IPC, nos vamos a centrar en España, pues vamos a dedicarnos a ver pues el histórico y a tratar de sacar pues algunas ideas, algunos números rápidos que nos den a entender un poco qué pasa con la inflación. Nos venimos aquí a la página del INE y ya nos dicen que el índice de precios al consumo es una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. El conjunto de bienes y servicios que conforman la cesta de la compra se obtiene básicamente del consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está determinada por dicho consumo. A partir de enero de 2022 cambiamos de pesetas a euros, es un año importante para el gráfico que posteriormente vamos a ver. Pues nos dicen que a partir de enero de 2022 la metodología del IPC se renovó completamente. Los cambios metodológicos introducidos en este sistema han hecho del IPC un indicador más dinámico que se adapta mejor a la evolución del mercado, ya que se pueden actualizar las ponderaciones con más frecuencia. Además, se pueden incluir nuevos productos en la cesta de la compra en el momento en el que su consumo comience a ser significativo. Pues aquí nos cuenta un poquito rápidamente el INE unas pinceladas sobre el IPC y bueno, nos ofrecen también los datos oficiales. Y yo, pues lo que he hecho ha sido pues hacer este gráfico. Se remonta al año 1961, que yo creo que ya es suficientemente atrás, que es desde donde nos ofrece pues, estos datos el INE en su página. Y bueno, veis que las barritas azules pues es la inflación de cada uno de los años que está aquí abajo. Y aquí en el eje vertical pues ya veis que el cero está aquí. Ha habido algún año con inflaciones negativas, muy pocos años. Pues si empezamos, vamos a empezar por el pasado y nos iremos acercando a la actualidad. Si empezamos básicamente por el año 61 y tenemos un país completamente, bueno, desde mi punto de vista, pues completamente distinto al que tenemos hoy en día, ya que tenía un modelo económico mucho más autárquico, estaba mucho menos abiertos a los mercados internacionales y también tenía pues una divisa muy distinta, que era la peseta. Aquí el 61 pues fue un año de inflación bastante baja, la verdad. Prácticamente, bueno, hubo algo de inflación, pero no demasiada, pero luego ya nos metemos en el 62 y ya vemos que nos acercamos peligrosamente a esta línea de aquí del 10%, el 63 bajamos y si vemos un poco, pues básicamente fueron años entre el 62 y el 68, pues que la inflación superaba el 5%. Luego en el 68-69 pues bajaríamos esto será pues valores en torno al 2,5%. Y luego ya a partir del 70 volvemos a remontar y nos volvemos a poner por encima del 5%.
En el 73 viene la crisis del petróleo y a raíz de ahí, pues ya veis que la inflación, la tasa de inflación se dispara, ya tenemos todo el rato entre el 73 y el 83, pues inflaciones significativamente más altas del 10%, incluso algunos años superando el 15%. Y aquí tendríamos pues que para el año 77 pues tenemos el pico de inflación de todo el histórico, que está en torno del 26,5, entre el 26 y el 27, vamos a decir. Y ya veis que bueno, pues que es una inflación bestial. Las personas que hayan tenido pues sus ahorros entre el 73 y el 83 almacenados en pesetas, pues han sufrido pues, básicamente pues bueno, un proceso de desplome en estos años en los cuales pues sus ahorros han devaluado muchísimo. Seguimos avanzando, ya vemos que olvidamos pues estas inflaciones ya por encima del 10%, que ya en el histórico no vuelven a aparecer, pero que todavía pues muchos años tenemos inflaciones sostenidamente más altas del 5%. Aquí el único año que no es más alto del 5% es el 87. Y bueno, entre el 92 y el 93, que son años en los que también tenemos algo menos de inflación, son años un poco de que hay un pequeño pinchazo económico, pero en general, pues entre el 85 y el 2007, pues las cosas iban relativamente bien en España, el país iba creciendo y tal, y fruto de eso, pues la inflación se va moderando, aunque sostenidamente es bastante más alta de lo que tendremos posteriormente. Y cabe mencionarse, pues como comentaba, que en el 2022 se produce el cambio de pesetas a euros y ya vemos que a partir de aquí, a partir del cambio de pesetas a euros, también nos dicen que se cambia la manera de calcular el IPC, pues las inflaciones son casi, bueno, prácticamente siempre más bajas del 5%, hasta que lleguemos a 2021, que eso lo comentaremos luego. Vemos que a partir de 2022 pues tenemos inflaciones por encima del 2,5 hasta 2007 pues 2007-2008 pues pasa la gran catástrofe que todos sabemos, la gran crisis financiera que hace polvo pues básicamente a muchísimas economías, empezando por los Estados Unidos y siguiendo pues por la Unión Europea. A España le golpeó duro, la verdad que le golpeó duro y ya veis pues que a partir de aquí la inflación baja más, tenemos años que todavía pues es bueno, relativamente positiva, entre el 2010 y 2012 pues se sitúa en el entorno del 2,5, vamos a decir. Luego ya vimos a 2013, que esto ya cae en picado, pues hubo, creo recordar, una caída adicional de la actividad económica en España y ya pues 2013, 2014 y 2015 pues fueron años en el crecimiento económico pues fue muy escaso y la inflación fruto de ello pues también fue muy escasa. En concreto pues ya tenemos 2014 inflación negativa, en 2015 pues en torno del 0%. Y ya veis, pues que básicamente desde 2012 a 2021, pues la inflación ha sido muy, muy baja. En 2021, de repente, pues después de la pandemia, pues tenemos ahí un pico inflacionario que hacía años que no veíamos. En 2022 parece que el pico va bajando algo y 2023 más, pero ya vemos que estos 3 años pues son inflaciones bastante más altas de lo que veníamos a estar acostumbrados desde que dimos el cambio de la peseta al euro hace ya muchos años. Y bueno, he pintado aquí en el gráfico algunas líneas. La línea horizontal verde pues corresponde con el IPC medio que hemos tenido pues desde que tenemos el euro como divisa. Esta línea se sitúa en el 2,26%, que sería el IPC medio. Si vamos un poco a la zona a los años donde teníamos pesetas, pues vemos pues, que en los únicos años en los que tenemos IPCs por debajo de este 2,26%, pues serían el 61, en el 97 y en el 98. O sea, años prácticamente anecdóticos en el histórico. Y vemos que sostenidamente hemos tenido inflaciones mucho más altas en pesetas que en euros. La línea amarilla corresponde con la media de toda la serie histórica, es decir, desde el 61 hasta el 2023, y es del 6,35%. Ya vemos que está 4 puntazos por encima de la media que tenemos en euros, así que, bueno, cabe decirlo. También hay que tener en cuenta que hay muchos más años de pesetas que de euros, pero bueno, estos son pues básicamente unas medias rápidas, unos números rápidos que me saco yo para tener un poco una idea. Y la línea roja, pues sería la inflación que hemos tenido en los años en pesetas.
Y bueno, pues si lo comparamos la inflación que hemos tenido en los años en pesetas con la de los años en euros, pues ya vemos que es que ni siquiera en 2021, que hemos tenido ahí el pico, pues nos acercamos a la línea roja. O sea, todavía hasta el 8,55 nos queda una buena distancia. Así que, bueno, algunas conclusiones rápidas que me saco yo básicamente de esto es que desde que dimos el cambio al euro, pues la verdad que las inflaciones han sido sostenidamente más bajas y que con la peseta, pues vamos, la inflación desde viendo estos datos, pues era sostenidamente más alta. Así que ahorrar en pesetas, pues básicamente era mala idea si íbamos a ahorrar durante largos periodos de tiempo porque la inflación nos iba a hacer mucho daño. También, bueno, yo mi sensación, esto es una idea personal, pero al haber tanta diferencia entre las medias en euros y en pesetas, pues básicamente mi idea es que al tener una divisa estable, una divisa que desde mi punto de vista es mucho más fuerte, porque tiene detrás países, pues muchos más países y más confiables, pues hace que las inflaciones sostenidamente pues sean más bajas. Al final, hay que tener en cuenta pues que la peseta era la moneda de curso solamente en España. Entonces, pues era el Banco de España el que respaldaba pues esta divisa y la economía española. Entonces, pues no es lo mismo pues confianza y la solidez que ofrece pues simplemente un país que el que ofrece pues un conjunto de países como puede ser la zona euro. Además, pues en la zona euro tenemos, pues básicamente tenemos algunos países que tienen pues ratios de deuda mucho más bajos que otros. En concreto, pues estoy hablando de Alemania, que tiene unas finanzas, mi sensación personal es que tiene unas finanzas bastante sólidas, una actividad industrial pues muy potente. Todavía tiene ratios de endeudamiento pues significativamente más bajos que el resto de países pues de la zona euro o incluso que Estados Unidos y que Reino Unido, que serían pues, los países con otras divisas pues también fuertes, digamos. Así que bueno, el tema de la divisa, pues como comento, creo que afecta a la inflación que tenemos y bueno, es lo que al menos saco un poco de conclusión de estos gráficos. No obstante, ya vemos que las inflaciones que tenemos ahora en euros, pues que tampoco es una exageración comparado con lo que se vio en el pasado, así que en los años anteriores a 2021 pues estamos acostumbrados a inflaciones muy muy bajas y no sea tampoco tan normal que sean tan bajas, porque ya veis en el histórico que hay años en el que la inflación pega un buen mordiscamente a todo el mundo. Y aquí he sacado pues los números de interés, tenéis que lo que comentaba antes, el IPC medio ha sido el 6,35, el medio solamente los años en euros el 2,26, 4 puntos por debajo, se dice pronto, pero 4 puntos año tras año, pues es una cantidad importante. El IPC medio en pesetas un 8,55, pues 6 puntos por encima del IPC medio en euros, con lo cual, bueno, de ahí es de donde saco un poco la idea que he transmitido antes sobre el tema de la fortaleza de las divisas. Y bueno, aquí me he dedicado a hacer pues simplemente en 5, 10, 20 y 30 años, pues a calcular el IPC acumulado. Aquí tendríamos pues algo que costaría pues 1 euro, pues cuánto pasaría a costar después de ese periodo de años en concreto, pues algo que costaría 1 euro hace 5 años, cuánto costaría en la actualidad. Básicamente aquí con los 5 años, pues el último dato que tenemos en la serie sería el 2023, que es el año finalizado, pues así que nos teníamos que remontar a 2018 y sucesivamente con el resto de... Y luego pues tenemos aquí otra columnita que es que 100 euros pues se hubieran transformado y básicamente pues lo que indico es el poder adquisitivo de esos 100 euros en a cuántos euros equivaldría después de este periodo de tiempo. Para 5 años, pues tendríamos que algo que costaría 1 euro pasaría a 1,16 y nuestros 100 euros pues se hubieran transformado básicamente en 85,9, vamos a decir, en 86 euros. Yo la verdad que me ha sorprendido un poco el dato, es porque, bueno, desde la pandemia, pues vengo yo, mi sensación es que los productos que yo utilizo en mi día a día, pues han subido más del 16%. Pero bueno, no tengo ningún dato ahora mismo o ninguna cesta de productos con la que comparar estos datos, así que esto es una sensación mía personal. Luego en 10 años, pues tenemos que el IPC acumulado sería de un 20%, algo de 1 euro pasa a 1,20 y nuestro poder adquisitivo pues baja de 100 euros a 80, básicamente 83,5. Pues ya vemos
que esos 5 años extra pues tampoco han deteriorado mucho nuestro poder adquisitivo, porque como veíamos en el gráfico, las inflaciones anteriormente a 2021 pues son bastante bajillas. En 20 años ya algo de un euro pues pasa a 1,53 y nuestros 100 euros de poder adquisitivo se transforman en 65 euros y medio. Y en 30 años, pues tenemos que algo que costaba un euro se dobla y, bueno, se más que doble y pasa a 2,08. Y ya 100 euros se transforman en 48. Yo la verdad que bueno, si nos remontamos a 1994, pues tampoco tengo ningún dato oficial con el que comparar el precio de las cosas para saber si se ha doblado o no. Pero bueno, yo la verdad que esperaba datos pues, acumulados algo más grandes al hacer este cálculo y esperaba una pérdida de poder adquisitivo que algo mayor. La que sale no es nada despreciable, porque perder, bueno, en 30 años más de la mitad de tu dinero del que tienes ahorrado, pues no es nada despreciable, pero incluso esperaba algo más, porque tenemos que recordar que aquí sí ya nos estamos computando el cambio de pesetas a euros y ahí pues yo tengo el recuerdo de que hubo una subida de precios importante ahí también. Y bueno, esto es lo que quería comentar en este vídeo. Quería hacer una reflexión sobre el IPC que hemos tenido en años anteriores. Quería pues remontarme más años en el pasado, ya que el IPC al final es un dato pues que te vas viendo año a año, año a año, pero al final pierdes un poco la perspectiva de qué ha pasado hace décadas y que es, bueno, al final es una información relevante en la que podemos ver qué podría llegar a pasar. No creo que, como comento en el vídeo, no creo que ya vayamos a tener inflaciones tan altas como las que experimentamos cuando teníamos pesetas, pero bueno, ya vemos que la inflación que tenemos en nuestros días, pues tampoco es nada del otro mundo comparado con lo que tenemos en el histórico. Veremos a ver qué pasa, porque antes, también en los años en los que entró el euro, pues hemos tenido una época de mayor globalización. Ahora mismo, pues tengo la sensación de que la globalización se está frenando un poco, está apareciendo más desglobalización y al final pues eso, el reducir los intercambios comerciales, el empezar a mover fábricas a sitios donde la mano de obra es más cara y tal, pues puede llevar a que las inflaciones que suframos en el futuro pues sean más altas que las que estábamos acostumbrados en el pasado, cuando se estaba dando todo este fenómeno de la globalización. Es solo una idea, el futuro yo creo que nadie lo sabe, pero bueno. Bueno, y viendo un poco el pasado, pues nos hacemos un poco una idea de que ha vivido gente anteriormente a nosotros. Y ya vemos que inflaciones altas, pues o sea, es algo que ha ocurrido pues un porrón de años. Espero que os haya resultado el vídeo interesante. Yo me despido ya y lo de siempre, pues en todas las decisiones financieras de las que hablamos un poco en este canal, pues a utilizar la cabeza y a tener paciencia.